Y eso pasa mucho. A mí me suele suceder que me voy a acostar y muchas veces sueño con cosas del trabajo. Pero es cierto que tenemos responsabilidades actualmente, incluso fuera del trabajo, que llevamos a casa por nivel de responsabilidad. Muchas veces en casa seguimos trabajando. Seguimos trabajando y ahora con los smartphones cada vez es mucho más alto. No se recupera el sueño. Sueño perdido, sueño no recuperable. Lastimosamente. Es así. Es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez esto se determina como una higiene del sueño. Uno tiene que cumplir una jornada mínimo de 6 a 7 horas para recuperarse. En los adultos. Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un episodio más de Mentes que Sanan, un podcast cuyo objetivo es la promoción y la prevención de la salud mental. Bien, hoy tengo el gusto de encontrarme con el doctor Javier Carvajal. Doctor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Génesis. Realmente es importante poder compartir mucha información que es relevante para todas las personas que tienen actividades laborales y profesionales. Así es, el doctor Javier es especialista en salud ocupacional. También pues me estaba contando que tiene otras especializaciones, pero me refiero a esta por el tema que vamos a hablar hoy, y es ¿cómo impacta el entorno laboral en la salud mental de las personas? Justamente, doctor, esa es mi primera pregunta. Bueno, realmente no se está desarrollando un plan adecuado para poder tratar de discernir o incluso hacer catarsis de los procesos psicológicos que tienen las personas durante su jornada laboral. Hay que reconocer que nuestra jornada es extendida, no siempre se cumple por lo general 8 horas, lo normalmente que cumple por una condición legal, pero es cierto que tenemos responsabilidades actualmente incluso fuera del trabajo, que llevamos a casa por nivel de responsabilidad. Muchas veces en casa seguimos trabajando. Seguimos trabajando y ahora con los smartphones cada vez es mucho más alto. Entonces las personas tienen estas dificultades para poder sobrellevar estas condiciones y eso que afecta dentro de sus procesos psicológicos. Y ese aumenta su nivel de estrés, condiciones emocionales que pueden causar poco a poco alguna patología, lo cual es muy recurrente. Pacientes llegan, ¿cuáles? Imagínate, Génesis, que pacientes cardiópatas que no tienen antecedentes clínicos o no tienen incluso antecedentes de herencia que pueden comenzar a formar este tipo de enfermedades producto de las condiciones emocionales como el estrés. Okay. Y lo incrementan. Y uno clínicamente en el proceso laboral realmente se evidencia. O sea, son pequeños detalles que uno tiene que ir evidenciando cuando el paciente tiene ya situaciones en las que, por ejemplo, te reporta en la consulta, tengo taquicardia, tengo eventos en los que me preocupa mi sensación o no puedo conciliar el sueño, tengo dificultades incluso por pérdidas de apetito o a veces hasta por ansiedad comienzo a incrementar mi ingesta de alimentos. Ya son condiciones que hay que tener en cuenta. Doctor, es que todo va influenciando, ¿no? En el transcurso de la jornada laboral muchas veces nos abstenemos de comer porque no nos da el tiempo. Y luego cuando ya finalmente tenemos un momento para poder almorzar, resulta que ya no tenemos apetito. O dormimos menos de lo esperado y creo que también suele pasar mucho cuando tenemos horarios rotativos. Sí. En distintas pues, escalas del día. Es como que no podemos tener un ciclo adecuado del sueño. Y luego cuando queremos recuperarlo se complica muchísimo. No se recupera el sueño. Sueño perdido, sueño no recuperable. Lastimosamente. Es así. Es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez esto se determina como una higiene del sueño. Uno tiene que cumplir una jornada mínimo de 6 a 7 horas para recuperarse. En los adultos. En los adultos. Claro, los niños pueden tener un descanso mucho más prolongado, lo cual es beneficioso para su crecimiento. Pero hablando de la jornada de trabajo, nosotros efectivamente perdemos las condiciones en las cuales nuestro sueño sea un sueño reparador. Desde ese momento no logramos tener un equilibrio en el cual se recupera tanto cuerpo como a nivel cerebral, porque ese nivel de conciencia siempre sigue trabajando, siempre sigue en actividad y tu descanso no es reparador. Te logras levantar habiendo estado acostado, pero tu cabeza, tu mente no descansó. Y eso pasa mucho. A mí me suele suceder que me voy a acostar y muchas veces sueño con cosas del trabajo. No eres la única. Y me levanto y digo, wow. O sea, yo en mi sueño estaba siguiendo un proyecto o algo, o estaba terminando algo, y cuando me levanto es como que digo... Claro, te acuestas pensando en el proyecto y te levantas pensando cómo terminar el proyecto. Totalmente. Y resulta que pasaste horas en eso y ese en realidad te va a dificultar en tu salud. La pérdida del sueño es indicador de enfermedades. O sea, mira, de pronto muchos médicos se pueden caracterizar por lo que les voy a decir, pero nosotros como médicos tenemos una situación de tener menos horas de sueño. Yo duermo 4 a 5 horas y me siento perfecto, no necesito descansar más. Yo sé que esto es algo que no debería ser así. Pero hay algunas cosas que puedan acompañar a que eso no afecte, a que las 4 o 5 horas de sueño no le afecten como tal. Bueno, la actividad física. Para mí, en ese proceso siempre es recomendable una alimentación que sea por lo menos equilibrada y las actividades físicas que sean conciliadoras.
De esa manera, la persona, el trabajador o el paciente tiene una fórmula para poder incluso hacer este proceso de catarsis fisiológico, porque lleva a su cuerpo a un nivel extremo o a condiciones en las cuales trata de poder eliminar todo ese tipo de toxinas que normalmente uno lo genera, tanto físicas como mentales. Pero lo óptimo, como decíamos, sería dormir 6 o 7 horas. Sí, mínimo. O sea, pero ¿cuántas personas logran conciliar el sueño durante 7 horas? Ahora nosotros tenemos dispositivos en los que no permitimos que nosotros tengamos un descanso porque estamos haciendo un chat o revisando o trabajando hasta las 11 de la noche. Doctor, ¿qué elementos del entorno laboral pueden llegar a influenciar en una persona tanto en aspecto positivo como negativo en su salud mental? Bueno, mira, en un aspecto positivo siempre es importante crear ambientes saludables de entorno laboral. Y eso incluso dentro de un proceso que se llama riesgo psicosocial hay condiciones de medición, porque esto no es nada inventado, esto existe en la parte técnica profesional como en la parte médica y también existe en la condición técnica legal que se reporta esto año a año. Entonces, este elemento de evaluación de riesgo psicosocial definitivamente es un proceso de medición y eso nos permite poder identificar qué tipo de patologías o problemas está teniendo o incurriendo las empresas. Y esto realmente de manera positiva, al momento de medirlo, nos da unas directrices para poder cambiarlo o mejorarlo. ¿Y cuáles son esas señales más comunes que va a presentar una persona respecto a que su entorno laboral le está afectando? Bueno, realmente a procesos clínicos, un paciente, como te lo mencionaba inicialmente, estas dificultades de conciliar el sueño, estas pérdidas de apetitos o incrementos del apetito, o lo que comentabas, que en ese momento dejó por alguna condición su etapa laboral, no le permitió en ese momento alimentarse y pierde el apetito. Irritabilidad también, ¿no? A la larga. Es una inestabilidad emocional que un paciente puede deprimirse, puede irritarse y puede crearle dificultades en las que la persona no logra llevar más allá a su nivel laboral. Deprimirse también, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto de la depresión ahora realmente se está considerando un poquito con mayor importancia. Siempre ha sido importante, pero un paciente logra llevar este tipo de situaciones con depresión por diferentes factores, personales, familiares, sentimentales que realmente le pueden afectar, laborales que tienen un alto ejercicio, pero que realmente un paciente, su depresión, es importante detectarla a tiempo. Porque si este paciente comienza a tener este tiempo en el que más bien se aísla, ahuyenta a las personas en su entorno normalmente que las acompañaban y que no logra poder llevar más allá a sus procesos, es un paciente que cada vez es más difícil lograrlo recuperar. Y es importante ver esos signos que nos permiten identificar tanto en la parte médica como en la parte psicológica y también el acompañamiento en el ámbito laboral. Porque si no, eso es un paciente que realmente se va a enfermar. Claro, y muchas veces se dice que lo más idóneo sería separar la parte personal con la parte laboral, pero cuesta muchísimo, no siempre se hace y luego tenemos personas que van a trabajar con el corazón roto, con un duelo de un familiar que acaba de fallecer, con problemas porque se peleó con papá o mamá y aún con toda esa carga emocional tienen que centrarse en el trabajo y poner su 100% en su entorno laboral. A darlo con todo. Y es difícil muchas veces. Doctor, otra de las preguntas es, ¿qué herramientas pueden comenzar a implementar los líderes, los jefes de las compañías, de las distintas empresas, para que las personas se sientan en un mejor entorno laboral, en un entorno laboral más positivo? Bueno, yo creo que de inicial es un proceso de diálogo que las empresas deben comenzar a tener diferentes líneas de gestión. O sea, este organigrama que es no llegar a los líderes o no llegar a los CEOs realmente es algo complicado. Sí es importante llegar a una línea horizontal que las personas tengan una facilidad de comunicación. Esto no es fácil. Más bien, nuestra cultura tiende de pronto a no sobrellevar este tipo de situaciones de un diálogo que es permitido entre las personas, ya sea líderes, jefaturas o este proceso, porque se tienden a confundir. Entonces, es muy fino ese hilo en el que las personas deban tener esa línea de respeto y que se ganen el compromiso o esa vocación de poder salir adelante. Porque realmente en una jornada laboral, las empresas que realmente van valorando a sus trabajadores, lo que más quieren es que todos salgamos adelante. Claro. Ese es el objetivo. El objetivo no es crece la empresa, ahoga a un trabajador. Es crezcamos todos y es un ganar-ganar. ¿Y para eso qué técnicas se pueden comenzar a implementar? La comunicación asertiva realmente es muy importante. La identificación de los riesgos es clave, en la que ya el método que lo mencionaba es importantísimo. Las condiciones del entorno laboral haciendo procesos en las que también disminuyan ese nivel de acción. Hay pequeños detalles que incluso lo he tratado de poder ir sobrellevando, en la cual cuando tienes una reunión con tus compañeros de trabajo, cómo puedes también en ese momento mantener una muy buena relación en la que el trabajador se sienta acompañado. No es una intención en la que tú puedas dar una orden, sino que realmente lo importante es que el compañero o el trabajador pueda sentirse acompañado en el proceso. Como un grupo, como un equipo.
Aunque también debemos tomar en cuenta pues que los jefes sobre todo tienen como esa carga de otros organigramas más altos y es como que les exigen, ¿no? Resultados, entonces ellos a su vez también les exigen a sus colaboradores y se va armando una especie de cadena difícil de cortar. Es una cadena pesada, Génesis. ¿Por qué? Y ahí te lo digo en experiencia propia. Yo se los digo a mis compañeros de trabajo. Yo no quiero que ellos trabajen para mí, yo quiero que ellos trabajen conmigo, porque realmente necesito un equipo que esté altamente formado, involucrado y que realmente siempre quiera poder crecer. Claro. Nosotros trabajamos con una finalidad, es poder ir nosotros evolucionando. Pero cuando yo les comento y les menciono todo este tipo de cosas, les digo, tú tienes una necesidad porque es una condición familiar y quieres cubrir a tu familia. Yo debo cubrir a 32 familias. Entonces, no es que tu intención es más importante o la mía es más importante, pero uno tiene que ser responsable y poder salir adelante con todos para poder luchar. Y es importantísimo que el trabajador sea parte para que se gane el proceso también de ese esfuerzo y que siempre somos muy trabajadores, pero hay que tratar de mantener una simbiosis para que las personas puedan mantenerse de una manera equilibrada y saliendo adelante. Y eso que no afecte sus condiciones personales, familiares, psicológicas, o detectarlas en el tiempo prudente. Y si el jefe o el líder de la compañía se da cuenta que uno de sus colaboradores está siendo muy afectado, ya sea por un proceso personal, un proceso familiar, amoroso o algo, ¿cómo puede llegar a intervenir para que esa persona no llegue a afectar al resto del equipo? Bueno, mira, hay condiciones psicológicas que tienen que trabajarse ahí, incluso se las derivan, pero sí es importante que llegar a esa persona, ser parte del problema y tratar de que él no se sienta solo. Porque imagínate que puede pasar alguna desgracia en la que el trabajador se siente solo. Supongamos personal inmigrante, gente que de repente no tiene una amplitud de familia que puede apoyarlo, que llegaron solos, parejas solos, que de pronto tienen 1 o 2 amistades por ahí del cual en su entorno era. ¿Cómo logran sobrellevar una situación que sea personal y que realmente les esté afectando? Uno tiene que ser parte de. Y eso es una condición más allá de un término laboral o psicológico, es un tema humanitario. Porque cuando las personas nos ayudan, el hecho de ser buenas personas con nosotros o con el grupo, realmente es relevante poder ser parte de las dificultades que tienen las personas. No solo hablando de los trabajadores, sino las personas. Ver una persona que necesita y darlo o apoyar sin necesidad de decirlo es gratificante. Y saber que uno logra rescatar a una persona que se encuentra en una situación difícil en su vida personal, familiar, es realmente un mérito poder lograr sacar adelante ese tipo de trabajador. Y eso sucede en el día a día. ¿Y cómo lo logramos, doctor? A lo mejor interviniendo en el aspecto de, mira, estoy notando que algo en ti está cambiando, que algo en ti está mal, necesitas hablar o tómate algunos días. ¿Qué puede hacer? Bueno, es relevante poder haber tenido en cuenta de que algo no está funcionando de manera correcta, ¿no? Ya cuando ya lo detectas, es clave que el diálogo te permita que esa persona también pueda tener esa información en la cual para ti puede ser importante para tomar decisiones. El descanso es muy bueno, pero tratar de llevarlo con un descanso que también sea saludable, porque si tienes un ambiente hostil en tu lugar de trabajo, que ahí incluye mucho el proceso a nivel de trabajo social, nivel de recursos humanos, o hay veces empresas en las que es muy coherente el hecho de que no tengamos toda una infraestructura para poder llevar a cabo, uno ser parte del proceso. Entonces, en ese momento un trabajador sí es importante que pueda tener un descanso o un descanso relativo en el cual puedes darle tiempos, por ejemplo una media jornada, ir viendo cómo se recupera, haciéndolo parte, dándole pequeños detalles en las que tú sabes que él puede cumplir y aplaudir sus objetivos cumplidos. De esa forma tratar de subir un poco su valor, tratar de subir su autoestima. Y si es que llegase a darse el caso, o sea, dentro de si es que lo permite esa persona poder compartir la dificultad de su entorno familiar, también ser parte, o sea, no lo veo negativo. Hay veces en las que uno que lo que más quiere es que otra persona que de repente lo valora y lo respeta sea parte de su dificultad. Y eso va bien. Eso el compañero, el amigo, el trabajador lo logra poco a poco. No es un día, hoy te doy una pastilla, te alivio el dolor de espalda. Eso es un día a día trabajando con la persona, entendiendo el problema, llegando al ámbito que lo está afectando, viendo positivamente en su trabajo cómo lo logra poderse superar y poder brillar. Doctor, me mencionaba algo del espacio físico, justamente esa es una de mis preguntas. ¿Qué papel juega el espacio físico donde está trabajando una persona en la salud mental? Sobre todo porque ahora también se utiliza mucho esto del trabajo remoto o el trabajo híbrido y no siempre se está pues uno en la empresa, ¿no? Sí, bueno, realmente esta carga del proceso remoto realmente es fuerte. Nosotros no paramos de trabajar cuando tenemos estas actividades a nivel remoto porque estamos frente a un ordenador o frente a un móvil en el que no paramos porque siempre llegan actividades.
Es complejo poder darle de manera objetiva funciones porque cada vez se sobrecarga más a pesar de que las funciones sean evaluadas, pero siempre aumentan, y más aún en una actividad remota. En un proceso híbrido, pues efectivamente se logra poder llevar a un nivel de mi productividad presencial y mi productividad de manera remota se concluye y he tratado de poder cerrar mi jornada laboral. Pero la jornada laboral al nivel del ecuatoriano es muy extendida. O sea, claro, es compleja. El latino, nosotros los latinos tenemos una jornada, no siempre es de 8 horas. Aunque debería, es como lo estipulado, pero no debería se ser, eso es lo legal, es cierto, pero somos tratamos de pelear por nuestras propias jornadas. Y es muy cierto en el que hay muchos horarios de procrastinación. O sea, hay personas que realmente tenemos una jornada de 8 horas y tenemos de 2 a 3 horas a veces que noveleamos en las actividades. Y este proceso realmente nos afecta. Eso no sucede de pronto en otros tipos de culturas europeas. O sea, son mucho más metódicos porque están acostumbrados en una cultura diferente. Nosotros llegamos... O en la asiática, tal vez, que son... No, el asiático y el japonés es un reloj. Nosotros llegamos, hacemos primero nuestro ambiente social, llegamos a las 8 de la mañana, 8:30 nos damos una vuelta por la cafetería para desayunar, nos extendemos a las 9:15, llegamos y comenzamos a revisar el Instagram, el Facebook, el TikTok y el WhatsApp, y llegamos así. O sea, y estamos haciendo actividades, sí, claro, pero es que yo estoy haciendo mi trabajo y estoy haciendo otras cosas. Pero te resta tiempo. Llega en el momento en el que se te llevó la media jornada y en ese momento tú dices, ¿y ahora? Tengo que correr. Entonces sí, es un poco de tarea de objetivos, de indicadores, de cómo los tienes claros. Es difícil, no es fácil estructurarlo. Realmente es bueno cuando una empresa tiene todo ese nivel de estructura y tú ves cómo los trabajadores tienen su ruta para seguir. Pero no es fácil. Es un proceso también de cambios de culturas en las cuales los ambientes pueden cambiar. De lo que me preguntabas, Génesis, por ejemplo, estos ambientes, y no solo los ambientes tanto híbridos como presenciales, incluso en su entorno. Actualmente ya no tienen un escritorio propio. No sé si te habrás dado cuenta que hay cargos o hay grupos de personas trabajando en una sola como isla o estación, en las que dan 4 a 6 personas en su entorno y trabajando. Antes era la capacidad de un escritorio formado para que la gente se siente cómodamente y tengo mi espacio. Ahora los espacios son compartidos. A mí me llama mucho la atención también en los grandes supermercados que tiene el país, cómo las personas que están en caja pueden pasar horas de pie porque tienen una silla, pero realmente no la utilizan y es como que están ahí súper apretados y pasar quizás más de 8 horas atendiendo a diferentes personas, que cada persona es un mundo. Así es. Y puede llegar a resultar muy, muy complejo. Eso es un ejemplo de muchísimos que podríamos nombrar. Estresante, complicado, fatigado. O sea, de pronto uno compara y dice, no, pero ese es el perfil de caja que no está haciendo una actividad. Yo soy un operador de una concretera y estoy haciendo una actividad física extenuante. Pero realmente no es por desmejorar ningún tipo de actividad. Pero qué castigador y qué fatigante puede llegar a ser un área en el que tú das tu propia actividad a tu ritmo. Y es un trabajo administrativo, pero que te desgasta, te consume. Claro, por más que uno esté en una oficina con aire acondicionado o demás, puede llegar también a ser desgastante, sí, como se indica. El ritmo operativo versus el ritmo administrativo. El operativo tiene una jornada de trabajo que él tiene su pausa para descansar en su horario de almuerzo como debe de ser. Y eso es lo sano, eso es lo normal. El administrativo se levanta siempre a comer a la hora. Él almuerza de pronto viendo cómo le corresponde por sus actividades laborales. Porque no puedes tener un horario fijo. Algunas personas sí logran tener su horario normal, un administrativo, pero de las 10 por lo menos 7 se fueron y las otras 3 tienen que cumplir algo. Y de pronto ya no alcanzaron. Ir a comer. En cambio, el operativo apagó la máquina a comer. O sabes qué, me tomo mi descanso y estoy compartiendo con la gente y es un nivel un poco más jovial en la cual te permite desestresarte y regresas al esfuerzo extenuante de ser un operador de planta, un operador de tracto montacarga, todo el nivel pesado, todo lo que tú quieras. Pero el administrativo despega la espalda del asiento. Es difícil, hay que encontrar el espacio. Pero también pues nos vamos haciendo daño por no comer a tiempo. Luego lo que mencionábamos al inicio del episodio, resulta que a mí me pasa, me moría de hambre, luego voy a almorzar. Sí, sucede. Se me fue el apetito. Sucede. Y los pacientes con gastritis, claro, 25 años, 30 años, 32 años. Y como bajan esa edad, Génesis, 35 años, y comienzan los problemas. Un reflujo, un proceso de una dispepsia. ¿Y qué sucedió? Lo que pasa es que en ese tiempo, cuando estuviste tú en el proceso de la jornada laboral de joven, ninguna patología te molestaba. Y podríamos decir, doctor, que como la solución más fácil y más viable es, comenzar a comer a tiempo, pero en la práctica no siempre lo vamos a poder lograr. Correcto. Entonces,
qué estrategias o mecanismos podemos comenzar a implementar para evitar estas futuras enfermedades. A lo mejor se me ocurre a mí, hablo desde la ignorancia, una barra energética o algo hasta que podamos llegar a comer. Sí, bueno, ahí el enfoque es mucho más nutricional, pero realmente es clave poder tener alimentos que te permitan de manera saludable poder mitigar cualquier tipo de condición que te produzca una lesión gástrica. Por ejemplo, tienes almendras, nueces o fruta que puedas picar ya sea entre la media mañana o media tarde, y que no genere un impacto de pronto negativo por el hecho de la ausencia de alimentación. Si ya tenemos ese tipo de condiciones en las cuales es hábito no poder almorzar entre la jornada 12, 12:30, 1:30, 2 de la tarde, pero ya pasada de 2 de la tarde ya realmente es difícil poder tener un horario normal sano de alimentación. ¿Por qué? Porque nuestro estómago tiene memoria. Él sabe que come a la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde comienza a tener la sensación o la necesidad de comer. Me dieron las 1:30, todavía tengo hambre. Me dieron las 2, algo de hambre. Ya pasé de las 2:30, hay un ausentismo Se me fue de el hambre. hambre. Y eso es una condición patológica gástrica. Okay. No es que solo se me fue el hambre, sino que ya nos vamos largo con el proceso gástrico. Pero realmente es una condición de que tu estómago ya está cursando una enfermedad. Y en ese momento ya no es solo, se me fue el horario. Ya puedes llegar a tener una gastritis o esa dispepsia. Hay que comenzar a identificar qué tipo de patología realmente puedes tener que tenerla. Tienes que hacer una gastroendoscopía, muestras de Helicobacter pylori, que muchas veces suele pasar por nuestra ingesta de alimentos que no son bien preparados. Y así se va de la mano, una tras otra, hasta que de pronto el joven comenzó a detectar ya molestias, que se me distiende el estómago, y no pensaba que era gástrico, pensaba que era estrés. Y efectivamente, las dos cosas las sumaron. Van relacionadas. Van de la mano. ¿Cuántos pacientes tienen procesos gástricos y están extenuadamente trabajando en las empresas o en su propio negocio? Porque es tan difícil poder decir ser un trabajador como considero que es 2 veces más difícil ser su propio jefe. Doctor, ahora algo también que está afectando a muchos colaboradores es la ansiedad. ¿No? Ellos se presentan y es como que de pronto están trabajando y de la nada no puedo respirar bien. Sí. Y es como que no saben cómo enfrentarlo y muchas veces pues nuestro cuerpo comienza a hablar, ¿no? Todo lo que vamos reprimiendo, ansiedad, estrés, depresión, los ciclos del sueño, todas estas cosas nos van llevando a un punto donde ya tenemos que hacer una pausa obligatoria y decir, ok, tengo que comenzar a prestarle atención a mi salud física porque la mental la dejé abandonada hace mucho y ya me está repercutiendo en la salud física. Es realmente una realidad. El paciente va a la consulta médica cuando definitivamente está enfermo. Si no estuviese enfermo, yo no voy a la consulta con el doctor. Yo prefiero ir a comprar una medicina en la farmacia y me automedico y ya me recuperé. La mala cultura de nosotros los ecuatorianos, ¿no? Imagínate si te está doliendo algo y no vas a acudir a una atención médica especializada. Imagínate la condición mental, que a veces no la comprendo, no me di cuenta, pienso que es porque el sueño no lo tengo, digo, capaz que ahora tengo insomnio. Y no lo detecto. Entonces va a ser, si es que la parte médica era en tercer plano, la parte psicológica pasa a quinto o sexto plano. Otro de los puntos que hablábamos, doctor, era las relaciones interpersonales. Usted me ha dado un ejemplo de las máquinas con los colaboradores, ¿no? ¿Cómo puede llegar a afectar estas relaciones en cada uno de los trabajadores? Porque a lo mejor puede que un grupo sí se lleve muy bien, pero en otra área de la empresa todos se lleven mal. Entonces es como difícil poder desenvolverse en un entorno así. Las condiciones interpersonales cada día se vuelven más complicadas, porque las personas saben comunicarse menos de manera presencial o incluso en un diálogo continuo. Y de forma asertiva. Sí, por supuesto. A veces las personas receptan un comentario y que de pronto para uno fue negativo y en vez de explicarlo en ese momento que no le pareció, se guarda ese proceso y se lo mantiene y le genera un conflicto. Y va causándole, claro, emocionalmente una situación que ya lo incomoda. Y eso pasa actualmente. La gente no se comunica, la gente prefiere enviarse por un WhatsApp, preferible enviar un emoticón, preferible enviar información por una red social, pero realmente no es la manera más adecuada de comunicarse. Vamos destruyendo la comunicación. Lo que nosotros mismos afectamos esa situación interpersonal que las personas cada vez van perdiendo. ¿Y cómo tú haces una realmente catarsis emocional si no conversas con alguien que te puede orientar o que te puede incluso enseñar en vez de utilizar una herramienta digital? ¿Cómo transmites esa dificultad con emoticones o palabras recortadas que pueden hacer y que actualmente lo hacemos? Entonces, antes, en nuestras personas que de pronto nos ayudaron a formar, tenían esa facilidad de comunicarse. Iban a una reunión y teníamos un extenuante diálogo y que podía haber sido con respeto, pero con disgusto, luego con alegría y todo salía. Hemos como que salido en santa paz. Ahora no es así. Ahora las personas, los jóvenes,
no tienden a dialogar mucho. Tienden a más bien a expresarse por una ruta que es la digital, pero que realmente al final del día no te nutrió, no te permitió ser tú mismo. Y no te das cuenta de que estás haciendo una figura. O sea, las personas estamos en un selfie, las personas estamos en una fiesta, probablemente ni siquiera estamos compartiendo bien una cena, todos están disgustados, estamos en un celular. Pero para que la foto se vea bien, todos nos tomamos una selfie y todos están felices así. Pero resulta que eso no era cierto, eso no es una realidad. Lo mismo pasa en los entornos laborales. En el proceso emocional, o sea, imagínate, estamos haciendo una pseudofoto de algo que no es cierto emocionalmente. Termina la foto, termina el momento y que todo el mundo regresa a estar sentado con su teléfono móvil y agachado la cabeza. O sea, estamos 4 o 6 reunidos y entre el quinto le paso un mensaje al cuarto y el tercero le paso un mensaje al segundo, pero si los tienes al frente. Y pásame la foto en ese momento. Pásame la foto, o sea, eso es una realidad. Seguir conversando. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿en qué momento la gente llega realmente a poder tener esa agradable situación del diálogo, de una emocionante conversación que muchas veces incluso aporta a que uno pueda crecer psicológicamente, que se pueda nutrir de manera inteligente hasta para poderse expresar? No lo hay. Claro, y creo que esos procesos nos van dificultando la forma en la que nos comunicamos. Luego no podemos o se nos hace difícil encontrar las palabras correctas, el tono adecuado, el momento indicado, porque es un cúmulo de cosas para poder expresar lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando, que muchas veces sí, es importante porque luego reprimimos una serie de situaciones y va a llegar un momento en el que ya no vamos a poder más y vamos a explotar. Y la forma en la que lo vamos a comunicar va a ser muy compleja. Pero entonces, doctor, ¿cuál es el consejo, la guía para cuando existen estos entornos laborales conflictivos y queremos cesarlos un poco, como dar una guía, una vía para que se vayan resolviendo? Realmente primero hay que tratar de definir si es que son conflictivos o que nosotros emocionalmente podemos estar llevando situaciones que son adversas de manera personal y evaluamos que todo es conflictivo. Porque eso también suele pasar. Un paciente o un trabajador que piensa que todos están en contra de él, y resulta que su entorno de trabajo está normal. No perfecto, porque no existe esa situación, pero están normal, están sobrellevando su nivel laboral, están cumpliendo, se sienten, comparten entre equipo y resulta que solo una persona se siente incómoda. Entonces, más bien el problema no es el trabajo, el problema es que él no está desarrollando sus emociones de una manera correcta. Entonces, ahí es donde nosotros tratamos de poder darle un aporte personalizado, para que no sea la condición laboral, sino que sea más bien qué está pasando con él. Y esa guía con él debería ser siempre bajo una consulta, bajo el tratamiento médico clínico y también sobre la derivación psicológica, porque es necesaria. Es importante que el trabajador tenga un acompañamiento. Actualmente tenemos muchos trabajadores y nosotros damos ese nivel de atención psicológica, ya sea por vía telemática, ya sea por vía presencial, pero el trabajador se afecta. Tenemos personas a niveles de giros bancarios, de empresas que, por ejemplo, tenemos una empresa de operadores de grúas, en las que los están vigilando constantemente por temas de riesgo de contaminación de contenedores y todas estas situaciones, incluso extorsionadores que los tienen amenazados. Y hacemos una valoración psicológica de qué tipo de nivel de impacto puede llevar a sostener ese trabajador. O sea, qué difícil es que tengas una cámara aquí todo el día y que te estén observando y que en ese momento tú tengas que desarrollarte de manera positiva y se han detectado que hay personas que los están amenazando. Los índices de violencia también pueden llegar a afectar de gran manera a los colaboradores. No somos ajenos a la situación que está viviendo el país, a la situación que está viviendo la ciudad. Muchas veces uno teme ya hasta el hecho de transportarse a su trabajo y regresar a la casa, si ya es un horario más tardío, cuesta todo eso. Sales de tu casa y tienes nervios. Sí. Sales de tu casa y sales con tensión. Antes decías, no, pero yo voy en mi carro. Sí, pero en el semáforo. Sí. Entonces tú llegas y dices, quiero llegar a mi trabajo, quiero llegar a mi trabajo. Sales del trabajo y dices, quiero llegar a mi casa, quiero llegar a mi casa. ¿Y qué pasa cuando estamos en un lugar en el cual estamos bajo divirtiéndonos? No sabes cómo poder llegar de una manera positiva o segura a tu casa, porque no sabes en la ruta, estás viendo para todos los lados y si escuchas una moto te aterrorizas. Ese nivel de estrés antes no teníamos. Claro, en los mismos trabajos lo que mencionaba, con estas personas que llegan a extorsionar a distintas áreas, a distintas empresas, ya ni siquiera los medios de comunicación están totalmente a salvo, porque bueno, ya tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en un canal de televisión. Entonces, doctor, ya como para ir culminando este episodio, me gustaría que le dé un consejo a las personas que están viendo este podcast de cómo comenzar a cuidar de una mejor manera su salud mental y también su salud física respecto al entorno laboral. Trabajadores, si ustedes tienden a tener alguna situación clínica en la cual ya comiencen a percibir
pérdidas de sueño, incrementos de alimentación o incluso inapetencia o falta de apetito, es importante que ustedes comiencen a ser atendidos de manera profesional, porque esto es el inicio de algo que luego puede afectar no solo a ustedes, sino también a su entorno familiar. Es clave que esas situaciones realmente puedan ser atenuadas o diagnosticadas para poder ser controladas. Empresarios, es importante tratar de invertir en nuestra gente, en nuestro capital humano, detectarlo a tiempo, hacer métodos de diagnóstico, mediciones como riesgos psicosociales, van a poder ser más positivos y más productivos a nuestros trabajadores. Y nunca los abandonemos, siempre acompañémoslo todos los días y constantemente. Nunca está de más un buen saludo, un buen estrechón de mano y que realmente se sientan parte de su proceso, porque esto es un ganar-ganar, trabajador y empresa. Muchísimas gracias, doctor Javier Carvajal. Estimados seguidores de Diario Expreso, nos vemos en un siguiente episodio de Mentes que Sanan.